Bienvenidos, estimados estudiantes, a su asignatura de plantas industriales. Yo soy la ingeniero Kimberly López y a lo largo de este semestre seré su docente encargado. El objetivo principal de esta asignatura es lograr que ustedes comprendan el funcionamiento de las plantas industriales y los materiales que se utilizan, así como los métodos de diseño, cálculo y proyección de sus componentes. ¿Para qué? Bueno, para que los puedan implementar en sistemas de control y supervisión adecuados que no solo sean funcionales, sino que optimicen el uso de los recursos en la operación de una fábrica. Hoy vamos a comenzar con la unidad número 1, que viene tratando de los fundamentos de las plantas industriales. El objetivo de esta unidad es conocer las plantas industriales y sus principios de diseño para una correcta toma de decisiones en cuanto a su localización. Así que comencemos. Muy bien, en esta unidad vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar del concepto de una planta industrial, ¿verdad? Vamos a hablar de la productividad y sus factores, la clasificación de las plantas, ya sean por índole del proceso, el proceso predominante, la materia prima, el tipo de producto. Y por último, vamos a ver una ligera introducción a la siguiente unidad, que sería la número 2. Esta viene titulada La localización de las plantas industriales. Así que comencemos. Definición. ¿Qué es una planta industrial? ¿Alguna vez ustedes se han hecho esta pregunta? ¿Saben por qué son importantes? Piensen por un momento en qué es para ustedes una planta industrial. Muy bien, ahora hablemos vamos a fabricar nosotros mismos una definición sencilla. Una planta industrial se podría definir como un conjunto o un sistema que está formado por tres componentes principales, que son los equipos, las instalaciones y las máquinas. En donde están en un lugar que es adecuado para ello, ¿verdad? ¿Y cuál es su función? Su principal función viene siendo transformar materias primas o energía mediante un proceso básico establecido en productos y servicios. ¿Cómo la planta industrial hace esto posible? Bueno, ya que la principal fuerza laboral de forma directa o indirecta es el hombre, y el hombre a su vez tiene la función principal de usar estos recursos de forma racional y eficiente para el éxito de la planta. ¿Por qué son importantes las plantas industriales? Podemos decir que son importantes porque ellas son vitales para la economía y la sociedad. ¿Se han preguntado por qué? Bueno, porque ellas son las responsables de producir a gran escala bienes y servicios que todos consumimos a diario. También ellas facilitan la producción en masa, crean empleos e impulsan el crecimiento de la economía y la sociedad. Las plantas industriales se pueden clasificar en 4 grandes grupos. Se pueden clasificar según la naturaleza del proceso con la que se lleva a cabo la producción. También se pueden clasificar por el tipo de proceso. La número 3 sería por la materia prima predominante en los procesos productivos. El cuarto tipo sería por el tipo de producto que se obtiene al final y el quinto por el tamaño de su capital contable. Veamos, según la naturaleza del proceso, se puede decir que existen en la naturaleza del proceso 3 clasificaciones, que serían
por proceso continuo, proceso repetitivo o discontinuo y proceso intermitente. El proceso continuo se vienen a mencionar en este clasificado las plantas que trabajan 24 horas, 7 días de la semana. Incluso como ellas no paran su producción nunca, ¿verdad? Existen turnos rotativos para garantizar que la producción siempre esté en constante trabajo. Se dicen que son repetitivas o discontinuas cuando la fabricación del producto se hace por lotes, ¿verdad? Y donde los procesos productivos que vienen implicados en esta planta no se pueden detener y no va a haber grandes pérdidas ni de materia prima ni de fuerza laboral. Incluso hay plantas que trabajan de lunes a viernes y estas plantas se podría decir que funcionan según este proceso. Las plantas se dice que son intermitentes cuando trabajan a contrapedido o trabajan con volúmenes de artículos. ¿A qué se refiere esto? Podemos clasificar a estas plantas, o sea, podemos decir un ejemplo de ellas como las fábricas que hacen partes de barcos, de aviones, que son cosas que no se fabrican ni todos los días y son para modelos muy específicos. Entonces, como estas plantas no trabajan sino según las necesidades del cliente, se puede decir que son intermitentes. Por tipo de proceso. Se puede decir que las plantas industriales se clasifican por tipo de proceso en dos, ya sea por proceso mecánico o por proceso químico. Las plantas se dice que son de proceso mecánico cuando en su proceso productivo van a predominar operaciones de mecánica o ensamble de partes. Un ejemplo de ellas son las fábricas de vehículos automotores o de maquinarias, mientras que las que funcionan con un proceso químico son aquellas donde, valga la redundancia, en su proceso de producción, la materia prima va a sufrir cambios de naturaleza interna de los materiales. Podemos dar un ejemplo de estas como la industria farmacéutica o las fábricas de detergentes. Por la materia prima predominante. Esta clasificación es mucho más amplia, ya que existen gran variedad de materias primas. En este momento vamos a nombrar a 4, ¿verdad? Podemos decir que la industria maderera, la metalúrgica, la petrolera y la petroquímica. Un ejemplo de cada una de ellas sería de la industria maderera, por ejemplo, un aserradero industrial, de la metalúrgica, una fundidora, ya sea de oro, plata, acero, entre otros metales. La petrolera, un pozo extractor de petróleo, una fábrica que extrae petróleo bruto, ¿verdad? Y la petroquímica es la planta que va a refinar el petróleo y lo va a convertir en otros productos, como por ejemplo la gasolina. Por tipo de producto obtenido. A continuación se indican algunos tipos de plantas industriales según el producto. Alimenticia son las industrias que obviamente producen alimentos. La farmacéutica es la que produce medicinas y productos de índole farmacéutico. La textilera son las que producen productos textiles, ya sean hilos, telas, incluso la confección de prendas de vestir. Y la del cemento es la industria que produce cemento, aquella que se encarga de procesar piedras y otros minerales para convertirlos en cemento. Según su capital contable. De acuerdo con los programas de crédito que existen, aunque en Venezuela no hay ninguno por el que se puedan regir actualmente, existen 3
clasificaciones a grandes rasgos de las plantas industriales por capital contable, ¿verdad? Se puede decir, porque aquí se toma mucho en cuenta su facturación anual y también el número de trabajadores que dependen de ellas. Podemos decir que una empresa es pequeña cuando tiene de un trabajador a 50 empleados, que es mediana a partir de 51 empleados hasta 250 y que es una gran empresa cuando ya maneja nóminas de más de 250 empleados. Muy bien, ya hemos hablado de la definición de una planta industrial, por qué son importantes y cómo se pueden clasificar. Ahora vamos a hablar de un concepto que siempre ha preocupado mucho a los administradores de todo el mundo, que es la productividad. Bueno, la productividad es un concepto que tiene su origen durante la Revolución Industrial, cuando se comenzó a prestar una especial atención a cómo mejorar la efectividad o la eficiencia en la producción. Desde ese entonces, la productividad ha ido evolucionando y se ha ido aplicando en diversas áreas, desde el área manufacturera hasta el ámbito personal. Y entonces, ¿cómo podemos definir la productividad? Bueno, podemos definirla como un indicador económico que mide ¿qué? La capacidad que tiene una empresa de utilizar sus bienes o sus recursos para poder producir otros bienes y servicios que sean rentables. Muy bien, ahora hablaremos de los factores de producción. ¿Qué son los factores de producción? Son los ingredientes o recursos básicos que se necesitan para poder producir otros bienes y servicios. En pocas palabras, son los recursos que necesitamos para poder generar otros bienes que no solo van a ser aptos para el consumo, sino que posteriormente van a ser incluidos en un mercado. Estos factores son cuatro, que vienen siendo: uno, el trabajo. Esto no se refiere a otra cosa, sino al esfuerzo físico que realiza una persona para llevar a cabo una actividad, ya sea físico o intelectual, cabe destacar, ¿verdad? En este factor se incluye también el tiempo que la persona invierte en realizar dicha actividad. La tierra. La tierra son los recursos de origen natural, ya sean los recursos del suelo o recursos hídricos. Por ejemplo, las tierras de cultivo, maderas, minerales y combustibles fósiles. El capital. Bueno, el capital no es más que los bienes duraderos que son creados por el hombre y se constituyen principalmente por maquinaria, instalaciones y herramientas. Por ejemplo, la maquinaria industrial, instalaciones de generación eléctrica y herramientas de albañilería. La tecnología. Bueno, en la tecnología este es un factor muy interesante porque es de una reciente aparición y consiste en el cúmulo de procesos o técnicas que tienen una base científica para poder elaborar los productos. Por ejemplo, la tecnología textil, que es la encargada de desarrollar y mejorar las prendas de vestir mediante la aplicación de soluciones tecnológicas. Aquí también se pueden incluir esos avances que podemos utilizar para hacer más eficiente el proceso productivo y más seguro para los trabajadores. Muy bien, aquí vamos a ver un ejemplo de cómo funcionan los factores de producción. Uno, tenemos un minero. Este va a representar el factor trabajo. Este minero tiene como objetivo extraer minerales. Vamos a suponer que en este caso es oro, ¿verdad? De una mina. La mina es el factor tierra, ¿verdad? El oro extraído es llevado a una planta para ser procesado. Este sería el factor capital.
Y por último, en la planta se van a implementar nuevas tecnologías para disminuir el impacto ambiental que puede generar el fundir un metal, ¿verdad? Aumentar la seguridad de los trabajadores y optimizar los procesos. Esto viene a representar al factor tecnología. Muy bien, hemos llegado al final de esta clase, donde vimos las plantas industriales, cómo se definen, por qué son importantes, cómo las podemos clasificar, qué es la productividad, cuáles son los factores de la productividad y vimos un ejemplo de cómo funcionan estos factores. ¿Qué vamos a ver la próxima clase? Bueno, vamos a ver que existen tipos de productividad que se puede calcular y que existe una fórmula para ello. Así que antes de comenzar la unidad número 2, vamos a hacer unos pequeños ejercicios para que ustedes puedan saber cómo medir la productividad. Y luego entraremos a la unidad número 2. ¿De qué tratará? De la localización de las plantas industriales. Ahora les dejo una pregunta para reflexionar. ¿Creen que la localización de una planta industrial puede influir en sus actividades? ¿Será la localización algo realmente importante o esencial para una planta industrial? ¿Qué creen ustedes? Bueno, les voy a dejar para que escriban esa respuesta aquí en los comentarios, ¿verdad? Y en la próxima clase vamos a darle respuesta. También, si te gustó la clase o tienes alguna duda o pregunta, puedes dejarla aquí en los comentarios. Y si te gustó y entendiste todo, pues simplemente darle un like. Entonces, nos vemos en la siguiente clase.